Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Axayacat y en este nuevo episodio vamos a hablar sobre plagas de importancia económica en la zarzamora. Para esto, pues tengo un invitado a quien entrevisté. A continuación les voy a comentar de quién se trata. El día de hoy, antes de comenzar el episodio, quiero invitarlos a que me ayuden a compartir cualquiera de los episodios del podcast o el podcast en general. Esto pueden hacerlo en las plataformas Spotify, también pueden hacerlo en iVoox, en Apple Podcast y en Google Podcast. Por favor, compartan el programa para que pueda llegar a más personas y más personas escuchen estos episodios. También antes de empezar les quiero recordar que este episodio está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión, y si quieren conocer los productos y servicios que ofrece Netafim en cuanto a tecnología de riego de precisión, pueden visitar su página web en www.netafim.com.mx. Ahora sí, pasemos a la entrevista. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy en este episodio de Podcast Agricultura les traigo una nueva entrevista, en esta ocasión con mi amigo Rafael Cardoso, quien es ingeniero y maestro en ciencias. Rafael, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Todo muy bien, gracias Olmo. Buenos días a todos. Excelente. Rafa, pues vamos a platicar sobre plagas de importancia económica en la zarzamora, pero bueno, antes de entrar con el tema, me gustaría que te presentaras para que los escuchas del podcast te conocieran. ¿Quién es Rafael Cardoso y a qué se dedica? Sí, Olmo, con mucho gusto. Yo he estado trabajando en zarzamora, en aguacate, en otros cultivos, incluso han sido cereales que contrastan bastante con estos hortícolas frutales que acabo de mencionar. Soy agrónomo especialista en parasitología agrícola, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo y maestro en agronegocios por la Universidad Popular de Puebla, que se llama UPAEP. Muy bien, pues bueno, ahorita vamos a hablar sobre cuestiones agronómicas. Yo creo que ya en otra ocasión podemos hablar sobre temas de negocios o en este caso, bueno, de agronegocios. Bien, Rafa, pues para comenzar con el tema me gustaría preguntarte cuál es la diferencia entre plagas, enfermedades y malezas. Sí, es buen tema para empezar, Olmo, porque regularmente, bueno, lo habíamos mencionado previamente contigo para incluir este cuestionamiento, porque regularmente en la en el día a día se llega a mencionar o separar a las plagas de esta manera, ¿no? Plagas, enfermedades, y todavía cometemos ese pequeño crimen de distinguir y maleza, ¿no? Como lo último que Ajá. eventualmente es lo más importante, ¿no? Entonces, plagas es todo lo que nos cause un problema o nos genere un daño. Puede no ser daño económico, pero simplemente nos genere un daño, eso es una plaga. Bueno, que si es microscópico o es una fisiopatía de la planta, entonces ya es una enfermedad, entonces se distingue de esa manera, pero son plagas, ¿no? Al final, y las malezas también son plagas, ¿no? Entonces, así como no distinguimos las enfermedades, igualmente no distinguimos los ácaros de los insectos y de los nemátodos, ¿no? Todas son plagas, todas deben englobarse de esta manera, aunque acepto, y en general en el área de la fitopatología se acepta que se distingan de esta manera como con fines prácticos. Ok, en este tema de las plagas de importancia económica y más en el cultivo de la zarzamora, existen varios mitos, varias creencias que deberían ser, pues digamos, confrontadas con el método científico. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, que a estos aspectos de la producción agrícola y lo que está ligado con las plagas y enfermedades, pues no es diferente de otros aspectos en la vida
de las personas y de la idiosincrasia con la que uno se conduce. Y así como en otras áreas tenemos mitos, tenemos creencias, y es una forma de estar yendo hacia lo oculto, hacia lo mágico, ¿no? Que cada vez es ir dando un paso más retirado a la realidad, a lo que se puede probar, hacia donde debemos estar a esta altura de la historia de la humanidad, ¿no? Que es el método científico. Tener nuestra creencia es el primer paso. O sea, sí hay muchos mitos, que es lo que se va de boca en boca. Hay uno de los casos más comunes en Zarzamora y más recientes fue el mito de el trips negro. Okay. Y empezó a haber una plaga y todo el mundo hablaba del trips negro, nadie lo había visto, pero todos lo seguían mencionando. No, es que se han acabado los cultivos, así como estos surgen otros. Y eventualmente encuentras gente profesional que debe estar instruida en una metodología técnica, en algo que se pueda comprobar. Sin embargo, repiten incluso lo que está sucediendo, lo que se está diciendo entre las demás gentes o que se cree que existe. Algo así, extrapolándolo al resto de la población, pues así se hablaba del chupacabras y se habla de otras cosas, ¿no? Y cuando viene, por ejemplo, el coronavirus y es algo probado, ¿no? Entonces eso es pura mentira, ¿no? Entonces, a lo que voy, y qué bueno que mencionas este apartado, es, si tienes la planta enfrente, tiene raíces, aunque no se vea, ¿no? Si tú crees que tiene una plaga, si tú ya notaste un síntoma o un síndrome, ve tras ese síndrome, ¿no? Ve descartando las creencias, ve descartando los mitos. Tienes la planta enfrente, solamente tienes que asegurarte que lo que estás creyendo también lo puedas estar viendo. Es la observación, pues, que es la base del método científico. Y en ese tema del trips negro que mencionas, nada más para terminar la precisión, entonces, ¿existe, no existe? Existen reconocidas más de 300 especies de trips. Ok. Yo descarto que se haya identificado una nueva especie de trips en el cultivo de zarzamora, que también afectaba a arándanos y se identificó también en otros cultivos. Pudo este insecto moverse del cultivo del aguacate o haber sido una plaga suprimida que estaba en la hoja generando un daño, pero nunca llegó a una importancia económica. Sin embargo, el productor de zarzamora controla el trips de la flor, que sí, pues ya genera un daño muy evidente, un daño económico porque va sobre la fruta comercializable. A la hora de estar haciendo aplicaciones de insecticidas, vas forzando a una mutación o a un biotipo de los trips que eran una población plaga secundaria y que asciende a ser primaria. Okay. En esos casos ya hemos tenido situaciones similares como es el caso de paratriosa en jitomate, ¿no? O algunos otros casos que era esa plaga que nunca se atendía, no se hacía una aplicación para controlar esa plaga, pero de repente empezó a volverse más importante, y así pasa también con algunas malezas. Ok, muy bien. Bueno, y pues en este mismo tenor, ¿cuáles son las principales plagas que afectan al cultivo de la zarzamora? Y también, si puedes hacer la precisión de por qué nos referimos a plagas de importancia económica. Sí, desde la definición con la que arrancamos sobre qué era una plaga, cuáles las enfermedades y las malezas, pues plagas es todo aquel organismo que encuentres en tu cultivo y que no lo deseas ahí. Y pues sobran, y la mayoría en general se consideran desconocidos. Okay. La microbiología de los suelos es inmensa, no sabes cuántas plagas ahí tienes, por citar el ejemplo más importante. Sin embargo, no se realiza una práctica para el control de todas estas enfermedades. Puede ser que haya una plaga, pero fue eventual y no va a generarte un daño.
Cuando ya empiezas a detectar un daño que va a afectar económicamente a tu producción, entonces ya empezamos a clasificarlas como las primarias, las secundarias, y dentro de las primarias podemos hablar de las más importantes, que sí te están generando un daño, o que no hacer un control de estas plagas podría dejarte sin cosecha. Ok. ¿Cuáles serían entonces estas plagas? Distinguiendo también de la misma manera plagas y refiriéndonos a los artrópodos principalmente, Ok. ahí nos encontramos a los ácaros como dirigiendo todo lo que mete el productor para la mayor cantidad de los insumos que se está llevando para el control de estos artrópodos. Puedo yo, desde mi punto de vista, clasificar primero a araña roja, que es el ácaro de 2 puntos, también llamado Tetranicus urtice. Esta plaga ha sido la más importante de la zarzamora, lo va a continuar siendo, y conforme se ha utilizado el macrotúnel en la producción de berries, pues y porque no solamente se queda en zarzamora, ha retomado una importancia enorme, y que los daños no son tan graves que no se llega ni siquiera a cuantificar. Ok. El segundo lugar yo podría asignar a Drosophila Suzuki, aunque en realidad hay varias especies de drosofílidos ya clasificados de esta manera por su género, y que más bien va a asociar su daño económico a un atraso en las prácticas de control o de cosecha de la fruta de zarzamora. Muy bien. Finalmente, el trips de las flores, una de las especies más importantes que se ha identificado es Frankliniella occidentalis. Es un insecto que empieza a figurar precisamente por las fechas de la entrada de la primavera. En el tiempo de lluvias y de frío, sus poblaciones están muy reguladas, pero conforme empieza a incrementarse la temperatura ambiental de cara a la primavera, pues empieza a afectar la floración, y los daños pues los observamos ya al final, cuando tienes una fruta que no se formó con una apariencia comercializable, ¿no? ¿Cuál es la forma en la cual nosotros podemos determinar el porcentaje de daño económico, si es que hay alguna manera? Bien, el daño económico va a debe empezarse a considerar desde las prácticas de control. Ya estás iniciando un control de esta plaga, ya estás generando un daño, un gasto, y por lo tanto ya existe un daño económico. Ok. Y esta parte ayuda para ir otra vez al tema del método científico, es que debes estar seguro de que está existiendo un daño para tomar medidas en el asunto. Ya en el caso de araña roja, trips y drosofila, no necesitas esperarte a ver un daño, ¿no? Ya va a existir un daño, eso es seguro, temporada con temporada sucede. Entonces estas ya nos tenemos que ir al preventivo, y no vas a tener un daño económico con un buen manejo. Sin embargo, ya existe un costo por su control preventivo. No te lo generó la plaga, pero por prevenirla lo tuviste. Y la forma de evaluarlo es ponerse frente al cultivo, ver qué daño estás recibiendo, qué porcentaje de tu planta, por ejemplo, se agotó por la presencia de araña roja, o qué porcentaje de tu fructificación fue afectada por el trips, o qué porcentaje de rechazos o de procesos estás mandando por el motivo de los organismos mencionados, tanto araña como trips como drosofila. Entonces, es muy diverso la forma
en que puede medirse el impacto de un daño económico por zarzamora, pero es una cuestión de estar observando que cada etapa, cada proceso, cada periodo del año, pues va a variar, tanto etapa de la planta como de la temporada, qué organismo te va a estar generando un daño. Ok, ya hablaste de métodos de control, ahorita me gustaría platicar un poco al respecto. Antes de eso me gustaría preguntarte por el tema de los nemátodos. ¿Son un problema en zarzamora? No son un problema en zarzamora. En general, los nemátodos son unos organismos ignorados completamente. De ahí donde se deriva una expresión muy popular entre parasitólogos o entre agrónomos, en donde se hace la aseveración de que los nemátodos no existen. No existen a la vista, pues, de un ojo ordinario, ¿no? Que no Okay. sabe indagar, no toma ese muestreo de suelo, no se tamiza ese suelo y se detectan los organismos. Sí ha habido identificaciones de nemátodos asociados a las raíces de la zarzamora, pero en ningún caso se ha considerado que sea una plaga de importancia económica. Y esto es bien importante también para abordar este tema. Empieza a haber ahí algún vendedor o algún investigador que empiece a hablar de los nemátodos y cause alarma. Nuevamente nos vamos a los mitos y las creencias, ¿no? El productor dice, oye, no, es que los nemátodos me están causando mucho daño y empiezan a hacer aplicaciones, a consumir algunos productos que regularmente no estaban en ese manejo ordinario del productor de berries. Y bueno, puedes tener ya una incidencia de estos organismos, se mide con base en el número de organismos por centímetro cúbico de suelo o por gramo de suelo, varía del laboratorio como lo determine, okay, pero no te está generando un daño económico y tal vez no te está justificando una actividad o un gasto en ello, no alcanza un umbral económico. Ok, y para las plagas que ya mencionaste, que son las principales en la zarzamora, ¿qué método de control es el más recomendado? El método de control, pues, no, existen varios tipos de métodos de control y el más recomendado es el biológico. Ese es como el más importante, es el que es más sustentable, es el que es amigable con el ambiente y pues regularmente es al último al que recurrimos, ¿no? Así es, desafortunadamente el control biológico, como comentas, es al último al que recurrimos, pero ¿qué opinas tú, pues, del manejo integrado de plagas, de control cultural, de pues, el cuidado de ciertos elementos bióticos? Sí, abordando los métodos de control y cuáles son los más recomendados, el caso de cualquier método que utilices para controlar plagas, debemos partir del primer aspecto más importante, es el cuidado de los elementos bióticos. Existe ahí, había mencionado previamente, una flora o una microflora, incluso microartrópodos en el suelo, que los desconocemos. Existen algunos organismos que se consideran antagónicos o enemigos naturales que habitan libremente o de vida libre y que en casi cualquier aplicación que hagas con un insecticida, un fungicida o incluso fertilizantes, terminas con toda esa naturaleza que ya habitaba en tu cultivo. Entonces, el cuidado de los elementos bióticos debería ser como una prioridad para todos los casos. Y es muy común ver que se hable del manejo integrado de plagas, pero es más una estrategia comercial. Es
icónica escena, ¿no? De que pongo mi agroquímica y lo primero que la rotulo es con el título de manejo integrado de plagas. El primer punto es, hay que hacer un manejo integrado del cultivo. Ajá. Y una vez que logres ese manejo integrado, podríamos hablar del control de plagas. Pero una de las mejores formas para el control de las plagas es la evasión. Lograr que ese organismo que históricamente se ha asociado a tu cultivo, que ha generado daños, que es tal vez la plaga más importante del cultivo, no la lleves a tu zona por primera vez, ¿no? La producción de zarzamora en Los Reyes fue de décadas enteras sin la presencia de Drosophila suzuki. Okay. Ahora es una de las plagas más importantes. Se surge a partir de una condición del mercado poco favorable en donde se cierra el mercado y tal vez ya por ahí existía Drosophila suzuki, pero es a raíz de un abandono de huertos en donde la población de este insecto empieza a distribuirse en toda la región y ahora es del día a día, ¿no? Es una plaga que acompaña temporada con temporada todas las huertas, no importa en dónde estén ubicadas. Y ahí se falló en la evasión al final de esta historia, porque fueron varias décadas en donde no se tuvo presente. De ahí es el control cultural. En el caso de la araña roja, que es una de las principales plagas, la número 1 yo la había clasificado. Ajá. El control cultural puede ser que bajes el túnel durante un periodo que sea crítico para la floración o para la producción de tu cultivo, y con eso podrías estar disminuyendo la población. El trampeo, incluso la eliminación de los desechos para todos esto, que es el tema que sigue ahora, el de las enfermedades o el de las plagas microscópicas. Okay. Que la eliminación de los residuos o de la soca, de la caña vieja y su retirado del campo de cultivo, esa es una de las prácticas más importantes dentro del control cultural. Un punto más adelante sería el control biológico, en donde tú ya tienes la necesidad de adquirir o de reproducir microbiología o entomofauna para llevarla a tu cultivo y pues encargarles de cierta manera, ¿no?, que ellos lleven el control de estas plagas. Sin embargo, el control biológico es una práctica muy, muy poco socorrida, que darte un porcentaje sería muy ostentoso, ¿no? Yo creo que no alcanza a figurar ni siquiera en un porcentaje aceptable este tipo de control. El último, que es el control químico, es el más socorrido, es del día a día, 1 o 2 aplicaciones a la semana, incluso se llega a utilizar más de 3 veces a la semana, según sea la intensidad del daño o de la incidencia de la plaga. En este tema del control químico, que bueno, pues lamentablemente es el más recurrido, no necesariamente tiene que ser negativo del todo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para hacer un control químico, digamos, racional o razonable? Sí, definitivamente, y es lo que se indica en todo tipo de literatura, es el preventivo. Si sabemos que Drosophila se va a presentar en los meses de verano, por ejemplo, septiembre, octubre, parte de noviembre, y nuevamente regresa para después en la primavera, y sabemos que araña roja se manifiesta en el periodo invernal, y el TRIPS lo vamos a conocer perfectamente a partir de enero, febrero, y posteriormente marzo podría ser su último mes, pues cuando deja de haber floración. Entonces en ese tiempo se presentaron esas plagas, se van a seguir presentando esas plagas, porque ha sido temporada con temporada un tema recurrente. Nosotros tenemos que tener el control previo a estos. Sí se puede utilizar y es correcto el control químico. Hay listas de productos autorizados. En general, el productor
comerciante que es muy consciente de que ese producto se va a consumir sin lavarse. En el caso de las berries, que es un producto de consumo directo y es muy consciente de qué producto se está utilizando. Y que también hay muchos estudios de la efectividad biológica de los plaguicidas y de la residualidad de sus curvas de degradación, de modo que llegan a ser seguros. La forma en que se evalúan estos productos por parte de entidades gubernamentales e investigación privada y de las universidades también es, ellos llegan mediante varios estudios, muchos estudios de residuos de plaguicidas, a determinar en qué nivel ese plaguicida no va a generar daño en el consumo humano. Incluso si esta persona se alimentara solamente de ese producto durante más de 10 años, no va a tener una repercusión en su salud. Entonces, es seguro utilizarlo. Lo más importante es utilizarlo a tiempo. Por ejemplo, voy a hablar del TRIPS, que es una plaga que se presenta en este periodo de febrero, marzo, abril. Es muy común que se utilicen los insecticidas neonicotinoides, Sí. y han sido muy criticados estos, pero se deben utilizar en prefloración. Ahí más que nada es el tener un uso muy regulado y muy inteligente de los insecticidas. Se están empleando antes de que haya una floración. Por lo tanto, cuando existe la floración vas a rotar a otros insecticidas que no causan una mortandad de abejas. Y de esa manera, con las abejas también, estás garantizando una mejor polinización y una mejor calidad de fruta, una mejor formación. Por lo tanto, también más calibre, una fruta de mayor tamaño y peso. Ok, ok. Ahora hablando un poco sobre el tema de las enfermedades, ¿cuáles son las principales que afectan a la zarzamora? De las enfermedades, podríamos identificar también esas que son que presentan un daño económico o que son de importancia económica, Ajá. y que el caso de las enfermedades también va a ir ligado a qué calidad de nutrición has dado a tu cultivo. Sabemos que el nitrógeno o las fuentes de fertilizantes nitrogenadas eventualmente son las más económicas y son a las que recurren los productores. Abunda esta fertilización, entonces las plantas dan también una respuesta muy evidente, un crecimiento más acelerado, una coloración más intensa, pero también tienen tejidos más suaves o más vulnerables a las enfermedades. Ok. Podría mencionarte las tres más importantes. Es botritis, que está ligado con el secado de botón, de yemas o de laterales, incluso daño en fruto. En segundo lugar, antracnosis, muy cercano a botritis. En donde encuentras botritis, encuentras antracnosis casi siempre. Y finalmente, fusarium. Fusarium no es la principal plaga de la zarzamora, definitivamente, y más cuando hablamos de la nueva genética. Se escucha en la industria varias empresas comercializadoras, exportadoras de berries, que ya están desarrollando nuevas primocañas, nuevos materiales y más tolerantes, Ajá. no resistentes, sino tolerantes Ok. a fusarium. Oh, Pero el principal daño económico de enfermedades viene desde botritis y antracnosis, que es el secado de botón. O sea, ya desarrollaste tus cañas de zarzamora, ya llegaste al último hilo, nutriste, trineaste, tienes toda tu inversión echada a andar, haces una preparación que no necesariamente es una defoliación. Lo que llamamos todavía se realiza, es cierto, es la forma en que se implementó el cultivo de berries en zonas como la del centro de México, ajá. pero la producción forzada ya es un tema obsoleto, ya es un tema que dejó y que debería dejarnos de preocupar. Es un tema que debe ser
poco a poco sustituido por estas primocañas y que da una mala imagen, ya no es real hacia el consumidor, me refiero principalmente al consumidor local o al trabajador en campo de zarzamoras. Ajá. Que tenga una idea de que las zarzamoras son unos productos hormoneados, okay, o que son unos productos con demasiados químicos y que esos están afectando a la salud, ¿no? Que me preocupa que haya pobladores que no quieran consumir, pobladores locales de las comunidades cercanas que no quieran consumir zarzamora porque se hace ese manejo forzado, ese manejo con exceso de químicos, que ya es parte del pasado. Y lo menciono porque es una de las principales formas en donde se elimina estos patógenos. O sea, muchas enfermedades salen a la hora de realizar un deshoje. O que cuando tú haces una defoliación, que es lo común en las primocañas, generas un estrés excesivo en el cultivo que lleva a enfermarse de estas tres principales que yo identifico, pero que hay otras más, ¿no? Hay, por ejemplo, la peronóspora, que es una de las plagas que ahí está. Es una de las enfermedades más estudiadas y que aún así a la fecha sigue apareciendo y generando un daño económico cuando debería ya estar dentro de un plan de manejo básico de un productor zarzamorero. Esa enfermedad ya no debe figurar ahí. Ok. ¿Cuáles son de manera general las condiciones medioambientales ideales para que estas enfermedades que mencionaste se desarrollen? ¿Y cuál es, según tú, el método de control más recomendado? Sí, las condiciones, lamentablemente, de producción de berries bajo túnel son las condiciones también más favorables para el desarrollo de enfermedades, y no solo de las enfermedades como estas que mencionaba, o causadas por hongos o por bacterias, sino también de los artrópodos, como en el caso de araña. Entonces, en un clima cálido, ponle un túnel, mete el riego rodado o mete el riego por cintilla, y posteriormente ten una planta muy mal nutrida, pues esas son las condiciones más apropiadas: es temperatura, calor y un hospedero débil o un hospedero mal nutrido. Entonces, que hay un extra. Yo mencioné el riego rodado, todavía es una práctica que existe en la industria. Se ha recurrido al riego por goteo, es una forma muy eficiente de administrar el agua, pero que fue la causa del desarrollo de Fusarium como una de las principales plagas. Igual, si gustas, para cerrar este tema, en la zona donde hemos observado mayor humedad, que es como la zona de San Sebastián, de La Tijera, de Los Cerezos, existen suelos que tienden a acumular mayor humedad. Dentro de un terreno en donde tienes humedales o donde se hacen ciertos encharcamientos de agua, ahí es en donde vas a ver un mayor desarrollo de enfermedades de la raíz, que no hemos identificado ya solamente a Fusarium, sino a otros patógenos como Pythium, Rhizoctonia, incluso Phytophthora, afectando zarzamora, pero está ligado a que esa raíz se extrajo de una huerta abandonada o una huerta muy deteriorada por Fusarium, y fue una forma muy económica del viverista de adquirir raíz. Okay. Que realiza un tratamiento químico fungicida para controlar las enfermedades de estas raíces, pero no puede ser eficiente, no puede ser absoluto ningún tipo de control que se realice. La mejor forma es realizar también un tratamiento preventivo, o que sea pronto. Identificas en tu monitoreo de plagas síntomas iniciales de una enfermedad, hay que actuar rápidamente. Yo considero que la mejor forma es utilizar el sistema de riego y meter al goteo un fungicida que sea sistémico y que llegue por medio de los heces vasculares a donde está generándote
un daño, tanto botritis como antragnosis o fusarium. ¿Hay algún fungicida que recomiendes? Tenemos muy pocos productos fungicidas en las listas de productos autorizados para la exportación de berries. Ajá. Y que también son las berries que se consumen a nivel nacional, solamente que están regulados tanto por export, en el caso de Europa, otros destinos, y Estados Unidos. Pero los más importantes son unos triazoles, aparece por ahí una molécula que es azocistrobin, mefenoxam. Son pocos productos o pocas moléculas sintéticas que existen, pero cualquiera de estas debe ser utilizada en rotación. No, es la parte otra de la resistencia de plagas, resistencia de enfermedades. Debe rotarse aun cuando el producto muestre una menor efectividad biológica para el control. De todas formas, debe meterse dentro de una rotación de plaguicidas para evitar la resistencia y para mejorar el control. Ok, muy bien. Y en el tema de malezas, ¿qué nos puedes comentar? ¿Realmente hay malezas que sí sean un problema a nivel económico en la zarzamora o son un problema menor? Sí, ha sido parte de ese cambio en la flora debido al uso de herbicidas. Aquí, pues prácticamente la producción de zarzamora se debe dividir en dos vertientes, la que es tecnificada y la que no. Ok. En la tecnificada, pues tienes un acolchado y aún así es necesario realizar algunos deshierves manuales. A estas malezas, no sé si sea una forma de real de tener una agricultura sostenible o es más bien un descuido en donde ya se dejó la maleza y después le llamamos arbense y consideramos que estas arbences van a llevarse las plagas y van a preferir estas irse a la maleza a irse al cultivo. No creo que sea así, y para hablar de arbences o para hablar de un manejo integrado considerando ahora las malezas o ¿qué sería? Plantas nativas, Ajá. utilizar un tipo de cobertura vegetal, ya sea de material podado, o sea del caso de otro cultivo, como poner rastrojos dentro de los pasillos o dentro de incluso de las camas de cultivo, o bien cultivar una planta, que puede ser el caso de las leguminosas que llegan a ser un aporte nutrimental o de mejoramiento de suelo, puede ser algunos pastos. Eso es algo poco común dentro de la producción de berries. Y el otro tipo de agricultura que es donde se cultiva sin acolchado, sin túnel y sin un control muy eficiente de malezas. Es muy común encontrarlos en el Valle de los Reyes y te das cuenta que si no se hace un control eficiente de este tipo de plaga, puedes no tener cosecha, pero al 100%. Ok. Esta es una de las plagas que puede ser el daño económico 100%. O sea tanta la maleza que tu cultivo no llega a cosecha o queda muy raquítico o recibe un atraso en su desarrollo muy marcado, ¿no? Podría ser que por malezas de aquí que logran deshiervar toda esa maleza, incluso hay algunas muy problemáticas como la correhuela o las que son trepadoras, donde no te dejan sin cultivo. Y cuando logres al fin controlar esta maleza, ya tienes muy pocas cañas y tienes unas cañas muy raquíticas que no llegan a formar seto. Ok, aquí en el tema de malezas, ¿qué herbicidas son los que recomiendas o recomiendas mejor utilizar a lo mejor una actividad manual, como bien dijiste, pues el deshierve manual o con podadora? Sí, la mejor manera de tener el control de malezas es mediante la conservación de rastrojos. Sé que el caso del material de poda de la zarzamora podría generarte un daño por conservar todo ese tejido que tiene memoria, es decir, va a generar
hongos, va a generar microbiología que sea nociva para tu mismo cultivo, porque de ahí viene. Entonces es mejor traer un rastrojo de otro cultivo para hacer ese acolchado. ¿Por qué no el acolchado plástico? Porque además de incrementar la temperatura del suelo, Ajá. también genera una asfixia. No permite el intercambio gaseoso natural de un suelo. Y es eso, volver a la naturaleza. En la naturaleza sí encuentras rastrojos, pero no encuentras plásticos aislantes, tanto de lluvia como de aire. Entonces vas a tener un menor desarrollo radicular debido a que no existe una oxigenación completa. El uso de los herbicidas ya debería ser nuevamente el último recurso. Existen 4 moléculas herbicidas selectivas para controlar pastos. Entonces, se puede hacer una aspersión de estos productos directamente al cultivo, no genera un daño porque solamente va a controlar pastos y hoja ancha, como es el caso de la zarzamora, pues no recibiría un daño al menos evidente. Sí genera un daño porque no deja de ser un tóxico y puede generar un atraso, pero no está probado que suceda en todos los casos. Y también ya estamos hablando de un perjuicio económico, ¿no? Ya se tuvo que adquirir, ya se incrementó un insumo nuevamente para controlar la maleza. Y empiezas a tener un cambio de flora. Ahora vas a empezar a ver la amargosilla, la aceitilla, algunos tréboles, algunas malezas de hoja ancha, o en el caso del coquillo, que es otra maleza, no es un pasto, tampoco es hoja ancha, está ahí entre un punto medio, pero no es controlado por los herbicidas selectivos que están autorizados para la zarzamora. Entonces, la mejor manera es el control de maleza mediante la agricultura de conservación, desde mi punto de vista. Ok, excelente. En la zona de Los Reyes en específico, donde nosotros nos encontramos, ¿tú has visto el surgimiento de nuevos patógenos para la zarzamora o estos que nos has mencionado son los que han estado presentes a lo largo de los años? Han estado presentes y es posible que se hayan importado desde las zonas aledañas, porque existen algunas plantas que están emparentadas con la zarzamora, en particular Ajá. el cultivo que estamos hablando. Esta es de la familia de las rosáceas y es una familia que está distribuida muy ampliamente, de modo que existen algunas plagas que están ahí, están latentes, están esperando a que no se dé lo que le llamamos en parasitología los nuevos, un reencuentro. Casi no suceden los nuevos encuentros, es decir, una plaga que no era de la zarzamora, pero ahora ya resulta ser plaga de la zarzamora. Ah, ok. Casi no Ajá. sucede, pero sí suceden los reencuentros, que a lo largo de los años se han ido quedando ahí las plagas, tienen algunos órganos con los que se conservan a través del tiempo y cuando nuevamente está el hospedero, se manifiestan. O bien, esta fue transportada desde el vivero a el cultivo, al terreno de cultivo. O bien, el cultivo de la zarzamora en Michoacán o en el centro de México, pues tiene su historial por haber sido introducido a partir de muchas variedades que vinieron a prueba a la zona y que ese fue el periodo también de entrada de las plagas. Incluso la variedad más importante a la fecha, Tupi, fue un cultivar traído de Brasil y que se trajo pues de una forma rutinaria, una forma, pues venía guardada prácticamente con todo y suelo, y a la hora de establecerse aquí, a irse propagando, pues tal vez no se observaban esas plagas, pero ya venían, ¿no? Entonces los patógenos sobreviven sobre la superficie de la raíz o sobre la superficie de las semillas, de la fruta, y de esa manera se transportan a donde son nuevas zonas de cultivo. Ok. Ya para ir terminando, desde el punto de vista del manejo de plagas,
¿Qué mejoras se pueden implementar en una zona monocultivo? Porque el detalle que actualmente tenemos en las zonas productoras de zarzamora es que generalmente son monocultivo y eso me imagino que aumenta la presión de plagas que vamos a tener. ¿Se pueden utilizar algunos cultivos alternativos? ¿Qué opinas al respecto de a lo mejor agricultura sostenible o de conservación? Sí, esto sucede en el monocultivo de la zarzamora. Hay caña también en la zona de Los Reyes, donde también se producen, pero eventualmente estas comparten incluso plagas, ¿no? Como es el caso del trips o la araña roja, incluso en algunos maizales. La araña roja es una plaga que abarca más de 100 cultivos y pues la vamos a tener ahí presente. En el caso de Drosophila Suzuki puede habitar en los frutales de colindancias, guayabos, en algunos frutales de menor porte que por ahí están y de cierta manera la plaga va a ver el modo de sobrevivir, es como pues obviamente una de sus principales necesidades es mantenerse con vida. Y hay otras plagas en el suelo, pues que de repente no las sabemos, pero ahí sigue, como es el caso de Fungus gnat, algunos otros nemátodos que no generan un daño económico importante, o el caso de los yupos. Pero bueno, tienes un monocultivo y lo más importante es que comparte plagas y también llega a compartirlas con otros cultivos que están en la zona. Entonces, yo mencionaba una de las mejores formas de control es la evasión. Ya cuando tienes un monocultivo no lo logras hacer porque va a ser posible una infestación de un vecino, sí, o bien que no sabes el historial de ese huerto que estás, en el que estás cultivando y ya existen las plagas ahí, solamente están esperando que nuevamente se dé el encuentro con el hospedero. Las alternativas tienen que irse enfocando cada vez hacia lo que es la agricultura sostenible, la agricultura de conservación o la agricultura orgánica. En el caso de la producción mediante una agricultura sostenible es aquella en donde cada vez el productor necesita menos insumos. Él puede producir sus propios insumos en la medida posible, eso es algo muy habitual para los productores de zarzamora, en donde los ves que ellos están produciendo sus propios microorganismos o sus propios fermentos, sus propios sí, medios, trampas, etcétera, para poder controlar las plagas o bien tener un mejor desempeño de su cultivo. En el caso de la agricultura de conservación, es darle esa naturaleza, y es un paso antes de la agricultura orgánica, darle esa naturaleza al cultivo. Y yo hablaba del uso de los rastrojos, que es una de las mejores formas de conservar humedad, de evadir plagas. También hay evidencia de que el uso de estos rastrojos van a, por ejemplo, el caso del yupo, van a alimentar a lo que es gallina ciega, todo lo que es el género Filófaga, otros géneros, y no van a ir a romper las raíces de tu cultivo para después que ya se estén en descomposición consumirlas, ¿no? Que es la forma en que se alimentan. Okay. Dar esos rastrojos es darle esa naturaleza, esa porosidad, esa permeabilidad al suelo. Y necesariamente, si se puede hacer rotación de cultivos, no dejarlo de lado, ¿no? Sí se puede tener otro cultivo, ya sea entre calles, lo que yo mencionaba, hacer una cobertura de otros cultivares dentro de los pasillos o alrededor de los pasillos, de modo que exista ese compartimiento de plagas, ¿no? Que no le dejas otra opción más que tu cultivo a la plaga, pues por lo tanto va a haber una devastación. Y toco al cierre al final, en la agricultura orgánica, hacia allá debe de evolucionar la agricultura que estamos llevando actualmente, es por el motivo de que tengas menor necesidad o menor dependencia de productos, de insumos importados o fabricados sintéticamente. No tienes esa necesidad porque ya lograste cubrirla con otro medio. Y que al final estás produciendo algo mucho más saludable, no por el tema de que las plaguicidas te generen un daño, ya lo había mencionado, no hay evidencia de que no lo hacen, no te generan un daño,
no hay una contaminación aguda o crónica por el consumo de un producto, cuando este producto plaguicida fue utilizado adecuadamente. Pero ha habido muchos casos, hay evidencia muy fácil de constatar que la agricultura orgánica es sostenible, y uno de los mejores ejemplos es el caso de Fusarium. Un productor orgánico no vio arrasado su cultivo por este patógeno porque su riqueza de microflora, su cultivo está mucho mejor ambientado, de modo que un patógeno no vino a desplazar toda la flora que había en su suelo. Okay. Yo decía, moverse hacia la agricultura orgánica no tanto porque no haya sido producida libre de sintéticos, sino porque las propiedades organolépticas, todo lo que es el tema nutritivo y de sabor, está probado también que en la agricultura orgánica es superior. Ok, Rafa. Pues ha sido una plática bastante interesante. Muchas gracias por esta introducción al tema de las plagas en la zarzamora. Obviamente podríamos ir ahondando un poco más en cada uno de estos temas, pero bueno, pues me gustaría agradecer nuevamente tu tiempo y disposición para esta entrevista, Rafa, y ya para concluir, pues no sé si quieras dar algún mensaje final. Sí, gracias, Olmo, más bien a ti por invitarme por este espacio. Estoy muy agradecido. Espero en alguna oportunidad nuevamente tener otro espacio y podamos abordar un tema similar, como sea. Muchas gracias. Algo para cerrar el tema es tomar más conciencia sobre el uso de las moléculas. En el caso de la producción de la zarzamora es un tema muy abundado, muy abordado de parte de profesionales de la inocuidad, asesores, por parte de las comercializadoras. Se hacen análisis de cada huerta que va a iniciar su exportación, pero de muy poco me sirve a mí individualmente como un consumidor de tantos millones que habemos en México, que tengamos un producto inocuo, cuando ya al final voy al mercado y estoy comprando ahí unos jitomates, unas cebollas, un cilantro que trae cualquier cosa, ¿no? Cualquier barbaridad, o que fue producido con cualquier tipo de agua, ¿no? Acá incluso el agua de riego, el agua para las aspersiones foliares en el cultivo de la zarzamora, pues es colorada, es un agua potable, es un agua muy cuidada, y que hay un estudio, ¿no? De tanto físico-químico como biológico, de que esa agua es apta para su uso en la agricultura, ¿no? Y de repente pues vas por una hortaliza ahí y hasta huele a malatión o huele a paratión metílico, ¿no? Dices, creo que es importante este tipo de espacios como el que estás abriendo, Olmo, porque es una forma de llegar a más profesionales de la agricultura, más productores, que sirva como un espacio de reflexión para este tema. Excelente, Rafa. Pues muchas gracias. A todos ustedes que nos están escuchando y que han llegado hasta aquí, Rafa y yo les agradecemos por haber escuchado este episodio de Podcast Agricultura. Recuerden que yo los espero el siguiente martes con un episodio más de su podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.